¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista acá en puranoticia.cl. El invitado del día de hoy es un personaje que parece que ha ganado o va ganando en todas las encuestas. Es como un top one, ¿cierto? Es como la carta fuerte de la izquierda y sobre todo el Frente Amplio en la región de Valparaíso. Él fue constituyente, una alta votación. Jaime Andrés Baza Mercado. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Jaime, bueno, la idea es poder conocer quién es este abogado constitucionalista, ¿cierto? Profesor de la Universidad de Valparaíso. Así es. 47 años. 48. 48. 48 y contando. ¿Sí? 48. Oiga, Jaime, ¿quién es este hombre que ganó una constituyente con hartos votos aquí en Viña del Mar? Sí, me fue bastante bien el 2021, o sea, más de 40.000 votos y primera mayoría con harta distancia respecto al segundo. Sí, fue una sorpresa, la verdad, para mí, considerando que fue la primera aventura electoral, la del 2021. Pero nada, contento de volver al ruedo político después de un tiempo de Que no podía ser descanso. candidato tampoco. No, pero esa prohibición fueron unos meses nomás, o sea, no fue de muy largo aliento, fueron unos cuantos meses. De hecho, ya la elección siguiente eventualmente se podrían haber presentado algunos. Bueno, cursaste tus estudios primarios y secundarios en un colegio particular, ¿cierto? Hiciste tu formación de pregrado en la Católica, de acá, en la Católica de Chile, egresaste como abogado y tienes un magíster en Derecho en la Universidad de Chile, un magíster en Filosofía. ¿Qué te motiva a entrar a la política? ¿Por qué? Bueno, abogado constitucionalista, yo creo que llegaste a la Constitución, pero ¿qué te motiva a entrar a la política hoy día? Mira, yo creo que hay hartos desafíos importantes en materia de convivencia política, de convivencia social, que de alguna manera atraviesan lo que ha sido mi objeto de estudio durante mucho tiempo, que es la Constitución, el orden de convivencia política y social de un país, y también la garantía de los derechos fundamentales, especialmente diría yo los derechos sociales. Entonces tengo una entrada al fenómeno político que tiene que tiene esta particularidad bien especial de tener un pilar técnico, teórico, como de experto, pero al mismo tiempo una dimensión política, porque antes de la Constituyente yo llevaba mucho tiempo empujando la cuestión constitucional, discutiendo temas vinculados con la nueva Constitución, como activista también de los derechos sociales en distintos espacios. Entonces, en algún momento, cuando vino el estallido, se cruzaron esas líneas, ¿verdad? Vino una intervención mía muy polémica, pero muy destacada también, a propósito del estado de excepción constitucional de esa primera semana del estallido. Y claro, cuando se abre la cuestión constituyente, con el proceso, el plebiscito de entrada y todo, era un poco evidente que tenía que asumir un poco el papel que me había tocado jugar en todo ese tiempo. Así que me presenté con convicciones, pero también con dudas, con temores y con certeza. Siempre un hombre de izquierda tú, ¿no? No siempre, no siempre. Porque tú participaste en una lista en la universidad, fuiste compañero Sí. de lista de Sebastián Sichel. Sí, Es bastante raro, un hombre, iban con un candidato de Renovación Nacional. Es que esa es una lista que era como todo el espectro político no gremialista contra la lista gremialista, contra la lista de la UDI. Entonces en ese sector había gente de derecha liberal, gente de centro izquierda, un par de demócratas cristianos, que fueron los que después llegaron a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Católica, de la FEUC, yo diría que el año 99 o 2000 con Jorge Canals. Ya. Entonces, claro, era un grupo bien heterogéneo, donde había efectivamente una representatividad bien transversal, porque era un poco el desarrollo de la musculatura contra el gremialismo que llevaba varios años de hegemonía en la Facultad de Derecho. Se podía conversar ahí directamente con un derechista como Sichel, que hoy día es más de derecha, ¿no? Hoy día es más de derecha, pero en esa época era demócrata cristiano, era militante de la democracia cristiana. Como lo mismo, ¿no? No O la sé. democracia cristiana es de izquierda. No, es que yo creo que la democracia o lo que cristiana... queda de la democracia cristiana. La democracia cristiana yo creo que tiene una historia muy interesante, muy compleja. Parte siendo un partido de izquierda, de centro, ligado a las clases medias cristianas, pero empuja procesos importantes como la reforma agraria, ¿verdad? Que empuja precisamente el presidente Frei Montalva. Yo creo que hoy día la democracia cristiana está probablemente en una situación como de crisis, de recambio, de construcción de identidad, donde hay gente de distintos espacios del espectro político. Yo no creo que un partido con la democracia cristiana
se le puede decir de derecha, teniendo en su base militante a personas como Yasna Proboste, Francisco Conchumilla. No, pero Un partido complejo, como varios. hay muchos de ahí de derecha que, por ejemplo, Jimena Rincón, hoy día que viene de una génesis de la Pero clase se salieron cristiana, del partido, claro. y claro, se salen y justamente... Claro. Ahora, cuando te vemos a ti, Jaime, ¿cierto? Nació el año 77, 48 años, tienes como, y uno ve a la patrulla juvenil del Frente Amplio, tú estás como en la generación de La Torre. Yo soy un poco más viejo, Sí, claro. pues, como Sí. 7, 8 años más arriba. Sí, una decena por lo Sí, menos, una década entera. Tú miras a los otros más niños, una década entera. No. ¿Cómo se mira? A ver, y dentro del mismo Frente Amplio, que yo creo que tú tienes también un tema etario muy parecido con La Torre, ¿cierto? Senador La Torre. Sí, yo creo que Juan tiene la misma edad que yo, claro. Que es diferente, por ejemplo, a los Jorge Brito, Claro. a los Diego Ibañez, a la Coque Macarena menor. Ripamonte, a toda, Sí. al mismo presidente de la República, ¿cierto? Gabriel Boric. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se mira distinto el movimiento de cómo lo puede mirar, por ejemplo, un Diego Ibañez? Mira, no estoy seguro, porque parte importante de esa generación no se caracteriza tanto por su identidad generacional, sino que por el tipo de relación que han tenido con la política. Es una generación política de jóvenes de izquierda, pero que ha entendido la política valorizando la diferencia, valorizando el diálogo, no tanto esta lógica del consenso impuesto que vino después, sobre todo, de la década de los 90, ¿verdad? Con la caída del muro, toda esta lógica de la tercera vía, de Anthony Giddens, Tony Blair en Inglaterra. Entonces, claro, esa lógica como el consenso impuesto, el consenso como un sustantivo y no como un adjetivo, viene a ser de alguna manera contradicha por esta generación, que consolida una cuestión teórica que se venía discutiendo hace mucho tiempo, a propósito de la baja intensidad de la democracia chilena. Y yo creo que lo que más caracteriza a esa generación no es tanto una cuestión etaria, sino que el tipo de vínculo que tiene con la acción política o con la forma de agenciamiento político, que yo creo que es una cosa más... Pero no esa misma que generación... entiende el conflicto o la diferencia como un motor importante de la historia y no solo el consenso. Pero no le faltaba a lo mejor a esa generación conocer un poco más de la vida, haber sido mucho más distinto, haber trabajado. A lo mejor hoy día el presidente de la República pasan de la universidad a la política, pasan de la universidad al Congreso. O sea, claro, el presidente de la República fue diputado 2 periodos parlamentarios seguidos. Pasó directamente, pero eso es un trabajo, ¿no? Estaremos de acuerdo en que es un trabajo. Estamos completamente de acuerdo, pero pasan directamente, cuando yo hablo de un trabajo que no sea político, pasan directamente muchos de la generación, a diferencia justamente de La Torre, a diferencia tuya, podríamos generar una diferencia en Jorge Brito quizás, no en los otros diputados o los otros líderes, sobre todo regionales, y mirando también al presidente, que pasan del colegio, de las protestas del colegio a la universidad, pasan directamente a la política, ¿cierto? No sé, mira, yo valoro mucho, por ejemplo, la carrera que han tenido viejos en el sentido de antiguos ministros de Estado, que no son precisamente de mi signo político, como Andrés Saldívar o el mismo José Antonio Veragallo, Jorge Arrate, que fueron ministros de Estado a finales de la década del 60 con el gobierno de Frei Montalva, primeros de la década del 70 con Salvador Allende, que tiene una gran trayectoria política. Y respecto de ellos en esa época no estaba esta crítica un poco edadista, ¿verdad?, que se les critica por el hecho de ser jóvenes, ni por la falta de experiencia, porque finalmente la experiencia política es una experiencia distinta de la experiencia laboral. Y a mí me parece muy importante que individuos, personas que vienen efectivamente de las luchas sociales, que representan probablemente los dolores más atávicos, más enraizados en este modo de convivencia, decidan dar un paso hacia la actividad política para representar los derechos de terceros y no se recluyan en el ámbito privado ganando dinero, porque podríamos convenir que la vida en el sector público, en la política, la primera línea, expuesto a la prensa, al escrutinio, etcétera, es mucho más incómoda que la vida de los gerentes, en la actividad privada, pero a veces, con remuneraciones que son bastante mayores. A veces ser político también es más rentable. Muy rara vez. O sea, los políticos de primera línea, que son pocos... O sea, para Alberto Larraín, por ejemplo, Procultura, ¿qué es más rentable? Haber sido... Ya, pero Alberto no es político. Ah, pero es un gestor cultural. Pero se genera, a ver, se movía con toda la política. O sea, bueno, pero es un gestor cultural. Habrá que ver ahí, yo creo que también es importante mencionarlo, el tipo de modelo de financiamiento que hay para ese tipo de actividad que es muy la lógica del Estado subsidiario, ¿verdad? El Estado se repliega de actividades económicas importantes que están vinculadas con derechos
y en vez de de realizar esa prestación directamente, financia a privados. Ahí efectivamente hay un problema de triangulación de dinero que puede eventualmente caer en tráfico de influencias, pero yo creo que no es justo tomar un caso particular como el de Larraín y de hacer de ese caso particular la regla general. No, pero puede ser, digamos, justamente también un punto a mirar cuando uno mira las relaciones del dinero con la política y la política con el dinero. Sí, claro. Ahora, Jaime, cuando tú llegas a la convención, porque ese día 4 de julio del 2021, ¿cierto? Se desarrolla la ceremonia inaugural de la Convención Constitucional. Chile venía de un proceso donde prácticamente perdimos todo, se perdieron 30 años, más que hoy día Chile, había un Chile antes del estallido social y un Chile post estallido social. A mí me gustó. No estoy muy de acuerdo con ese juicio, como si el estallido social fuera la causa de los retrocesos económicos y sociales. ¿Tú crees que el estallido social no sirvió para algo en Chile? Yo creo que sí. ¿Tú crees que los cambios sociales son lineales? No sé, pero dime, ¿en qué nos ayudó el estallido social? O sea, primero yo creo que no podemos perder de vista que el retroceso en materia de indicadores económicos se debe principalmente a la pandemia, no al estallido social. Sí, pero no estoy hablando solamente, Claro, porque tú dices que hay un antes y un después, pero, a ver, el 18 de octubre, yo creo que eso no es justo. Yo creo que la pandemia justamente es una gran excusa que pudo haber tapado el desastre mayor que venía dejando el estallido social, pero en el estallido social no estoy de acuerdo se quemó la mitad de Santiago, se quemaron estaciones de metro, tuvimos saqueo, se perdió la confianza justamente y el respeto a las instituciones como Carabineros. Mira, vamos por parte. Yo simplemente... Espera. El 25 de octubre del año 2019, una semana después del estallido, tuvimos en Chile la movilización social más grande que ha tenido la historia de nuestro país. Prácticamente 2 millones de personas en la calle en la capital y aparentemente 1 millón más en la calle en el resto del país. Ese día el presidente de la República, Sebastián Piñera, pidió perdón. Le pidió perdón al pueblo de Chile por no haber sido suficientemente empático, por no haber procesado adecuadamente los malestares que estaba generando un determinado modelo de organización social que tiende, esto no lo podemos desconocer, que tiende a concentrar la riqueza en las manos de unos pocos, mientras que el trabajo arduo que sostiene este país, ¿verdad?, se distribuye en una inmensa mayoría que vive con 500 lucas mensuales. Esa es una realidad social. Déjame terminar. Esa es una realidad social, esa es una realidad. No lo podemos invisibilizar. Totalmente. Ya. El estallido social tiene al menos 2 grandes manifestaciones, al menos, podemos seguir escarbando, pero tiene al menos 2 grandes manifestaciones. Una es que fue masiva, fue una movilización muy masiva. Del día que usted habla. No, la movilización fue una movilización muy masiva, con mucha gente en las calles durante varias semanas, durante varios meses. Déjame terminar. Pero usted me habla de una movilización. A ver, yo comparto... Es que si usted habla de estallido y solo habla de la violencia, creo que tenemos un problema de sesgo. A ver, no es un tema de sesgo, es un tema de ver lo que pasó, la realidad. Si usted y yo vimos lo mismo, 2 millones de personas en la calle. Y usted también fue muy duro y usted también castigó la violencia que hubo. Usted mismo lo dijo. Entonces, ok, yo le doy el punto de lo que usted habla de esa movilización de 2,5 millones de personas que marcharon por la Alameda y un presidente Piñera pidiendo disculpas. Perfecto, buen punto, eso sucedió. Pero también sucedió que el resto de los días, porque el resto de los días, esa gente que fue a marchar a lo mejor con su idea, pero el resto de los días habían delincuentes en las calles. Ay, pero Jorge, por favor. O no. Las personas que quemaron el metro, las personas que... ¿Quién quemó el metro? O sea, ¿quién lo quemó? No sabemos quién lo quemó. ¿Lo quemó Carabineros? No sabemos quién lo quemó. ¿Pero usted descarta que lo haya quemado Carabineros? No sabemos quién lo quemó. Pero a ver, la pregunta no es esa. Usted dice que usted cree que Carabineros puede ser sospechoso de quemar... No podría ser alguna... Entonces, esa es la pregunta. ¿Descarta que Carabineros lo haya quemado? Yo no puedo sostener una afirmación como esa. No ponga palabras en mi boca, Jorge. Yo lo que estoy diciendo es, a pesar de todas las investigaciones, a pesar de la cantidad de cámaras públicas que hay en las calles, en el metro, la UOCT, no sabemos todavía quién quemó el metro. Eso es un problema. Entonces, simplemente afirmar que, salvo el 25 de octubre del 2019, todos los otros días hubo delincuentes en las calles quemando la ciudad, eso es injusto y es mentira. ¿Cómo que es mentira? Es mentira. El 21, ¿qué pasó? ¿Quién estaba quemando Chile? ¿Qué pasó el 20? Cuénteme, pero Jaime, ¿quién saqueaba el supermercado? Cuénteme, ¿qué pasó el 20 de noviembre de 2019?
a Cuénteme, ver, pero yo le hago una a ver, pregunta a usted ahora. Pero no, pues Jaime, si usted le entrevistado. Por eso, entonces yo le voy a contar. ¿Cierto? Como usted no sabe, Cuando yo le voy a usted- contar. No, pero si no es que el no 20 es que- de noviembre, pero si no es que no sepa, Jaime. el 20 de noviembre, pero es que usted me trae para que conversemos. Escúcheme. Gracias. El 20 de noviembre hubo una movilización muy masiva de impacto mundial que surge aquí en Valparaíso de las tesis, que fue una performance para reivindicar los derechos de las mujeres, especialmente denunciando la inseguridad que ellas tienen todavía en el espacio público. Esa movilización forma parte del estallido social, tuvo un impacto mundial. Esa performance se reprodujo masivamente en el frente del Estadio Nacional, en el extranjero, en Argentina, en distintos países. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no acepto que el estallido social se reduzca a los hechos de violencia. ¿Los hubo? ¿Usted se siente orgulloso del estallido Los social? hubo, evidentemente que los hubo. Eso no se puede negar, es evidente que los hubo. Pero ¿tú te imaginas lo que habría pasado con 2 millones de personas en las calles saqueando la ciudad? A ver, pero Jaime. Entonces, no Déjame déjame terminar. Pero vamos a hechos concretos. A ver, tenemos un estallido social. No caricaturicemos el estallido social, porque todos sabemos que las causas que están detrás siguen estando ahí. Todos sabemos que las causas que hubo detrás del estallido social y que se han acumulado durante X años de malestar social son justificadas. En este país hay problemas de salud, eso es un hecho. Ya, pero Hay problemas de educación. me está dando el punto. Hay problemas de seguridad La idea social. para que sea un diálogo. Hay Pero, crisis Jaime, de la idea es que vivienda. sea un diálogo. ¿Sí o no? Sí, pero Ya. la idea es que sea un diálogo. Pero Por no lo tanto- ponga palabras en mi boca, pero porque si- pero esa si no- acusación no- de carabinero no me parece justa. No, se lo pregunto no para que cerremos el capítulo. ¿Usted descarta que Carabineros haya quemado el metro, sí o no? No voy a contestar esa pregunta. Bueno, ese es otro tema. Por lo tanto, yo puedo derivar que usted no descarta que haya sido Carabineros. Usted puede ir a lo que quiera. Yo No, lo pues que si le yo le digo, estoy- pero si le estoy preguntando, no, pues, no ponga palabras en mi boca. O sea, ¿usted no descarta que haya sido Carabineros? ¿Usted descarta que haya sido el lumpen? ¿Lo ¿Perdón? descarta? ¿Cómo? ¿Usted descarta que haya sido el lumpen? ¿Usted cree que no fue el Lumpen? No Ya, sabemos pues, Jaime, quién a ver, fue. A ver, tenemos un estallido Esa social. forma tenemos, de manipular la información es injusta ¿Por qué y es estamos manipulando la poco información? veraz con lo que ocurrió en el país. Pero a ver, pero Jaime, Es poco veraz. vivimos en Chile distinto. No vivimos en Chile distinto, tenemos interpretaciones distintas de los hechos sociales. O sea, pongámonos de acuerdo. Tenemos un estallido social que, según usted, sirvió para mucho, según la visión de No muchos. he dicho que sirvió para mucho. Cuando Bueno, usted me preguntó si sirvió para algo, yo le dije los cambios sociales no son lineales. Esa fue mi respuesta. Bueno, le hago la pregunta de nuevo entonces. ¿El estallido social sirvió para algo? Sirvió primero para visibilizar que estamos viviendo en un país injusto y desigual. Antes de eso no lo sabíamos. Yo creo que la clase política no había tomado clara conciencia de lo que significaba vivir en este país. Y cito al ministro de Salud durante qué derivamos? Perdón, déjeme contestar que usted me preguntó. Cito al ministro de Salud que durante la pandemia dijo: no conocíamos las condiciones de vida del sector sur de Santiago. Bueno, eso lo habrá dicho Mañales, pero Exactamente. por lo Entonces menos usted me pregunta, ¿la clase creo que política mucho- sabía? No, pues no sabía cómo vivía la El señor población. Mañales no puede ser toda la clase La, política, pues, sociedad, Jaime. la Si yo creo clase que- política no sabía cómo vivía la sociedad. Yo creo que muchos chilenos conocían el Chile mejor que antes y lo pudiéramos conocer mejor después con el estallido social o no. Si El tema tuviéramos está- los indicadores macroeconómicos tan perfectos, los indicadores microeconómicos no serían tan malos. Cuando nosotros miramos el estallido social, Yo creo que hay un tema del cual usted también debería hacerse cargo. hoy día cuando nosotros tenemos el estallido social y vemos cómo quedó Chile después del estallido social y que la pandemia yo creo que salvó a Chile, efectivamente. La pandemia salvó a Chile. Exactamente, Ah, porque interesante. obviamente porque yo creo que después esto derivó en una convención constitucional, en dos, no en una, en dos. En una. La primera y la segunda. La segunda se llamaba Consejo Constitucional. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero pucha, pues Jaime, ya. No, pues si le gusta la precisión en las palabras, yo creo No, que si es no se trata importante. de Fueron precisión. procesos distintos. Bueno, ¿y sirvieron para algo los dos con procesos? características distintas. Mira, yo creo que sí. Hoy día tenemos 4 proyectos constitucionales redactados, que es una cuestión inédita en la historia de Chile. Está el proyecto de la presidenta Bachelet, el de la Convención Constitucional, el de la Comisión de Expertos y el del Consejo Constitucional. Yo creo que ese es un avance muy significativo, es algo que nunca había pasado en la historia de Chile. Dado que la Constitución sigue siendo un problema, ¿verdad? Sigue habiendo una crisis de legitimidad en el orden constitucional. El hecho de que hoy día tengamos 4... ¿Usted no encuentra pero ¿por legítima qué la me- Constitución? Pero ¿por Pero qué es que me no, pero- pregunte y después no me Pero deja es que no, contestar? pero es que usted tira No afirmaciones. entiendo, Jorge, su dinámica. Pero usted tiene afirmaciones que eso es un diálogo. Usted tira afirmaciones y dice, hubo 2 procesos constitucionales y perdieron los 2. Y habla de una constitución que no es legítima. ¿Se acuerda del plebiscito del 25 de octubre del 2020, no? O sea, por supuesto, si todo Ah, entonces, ¿verdad? ¿Y? ¿usted cree que no? ¿Qué pasó ahí? ¿Se arreglaron los votos? ¿La gente cómo? Sí, Perdón, ¿qué pasó del plebiscito del 2020? A ver, Chile perdió... Perdón, que usted pero, no sabe a qué ver, pasó del pero, plebiscito del ¿cómo 2020, va a ser, parece. Jaime? A ver.
Hubo, 80% votó a favor de una nueva constitución, se lo olvida, ¿verdad? pero sí, ¿y Y esa es la pregunta. fueron capaces de hacerla? Ahora que Pero tenemos... si usted fue parte de eso. Bueno, si no me deja contestar, no sé para qué me invita. Pero no, pues usted fue parte de eso. Si Chile perdió las dos posibilidades de tener una nueva constitución. El 80% de la gente quería. Y usted fue Sí. parte de eso. Bueno, ¿y cuál era la parte, y no fueron cuál era capaces de la hacerlo? dinámica personal que ustedes querían conversar conmigo, conocer a la persona detrás del candidato? Porque hemos hablado pura Justamente, política pero- hasta ahora. Pero, ¿y usted qué es lo que es? ¿No es Curiosamente. político? Sí, claro. Entonces, po, ¿Qué más quieres saber? ¿qué saca de bueno del estallido social y de las dos convenciones constitucionales? Estaba contestando, pero usted me interrumpió. ¿Le puedo contestar? Lo escucho. Ah, perfecto. Por primera vez en la historia, estaba diciendo, Chile tiene 4 constituciones redactadas, sistematizadas, coherentes, que responden a la lógica de un código político. Eso significa que cuando tengamos que enfrentar nuevamente el desafío de pensar una nueva constitución, que es un desafío que sí, sigue pendiente, porque sí, la constitución sigue siendo ilegítima, vamos a tener una batería de herramientas a las cuales echar mano que antes no teníamos. Hubo un proceso de deliberación democrática muy importante en ambos procesos, tanto en la Convención Constitucional como en el Consejo Constitucional. Esos procesos movilizaron y activaron a amplios sectores de la ciudadanía que antes no estaban enganchados o conectados con la discusión constitucional. Eso es un avance democrático, es un avance que está vinculado con la forma en la que el pueblo ejerce sus derechos fundamentales. Entonces, si usted pretende medir el resultado de ambos procesos como si estuviera en un supermercado, ¿verdad? Y al final de la compra pagamos y nos llevamos algo a la casa, claramente esa no es la forma de medir el resultado de los procesos políticos. Porque los procesos políticos no son lineales, tienen flujos y reflujos. Esto está muy estudiado en muchas latitudes por distintos académicos, y por esa razón yo le puedo decir que se haya llegado durante la Convención Constitucional e incluso durante el Consejo Constitucional, que tenía otro sesgo político totalmente distinto a la Convención, que se haya llegado a redactar constituciones plebiscitadas ante la ciudadanía, muestra que en 200 años, Jorge, son los procesos constituyentes que más lejos han llegado. El proceso constituyente de Pedro León Gallo en 1851 no llegó ni de cerca a esto. La Constitución de 1828 terminó una guerra civil. La propuesta de la Constituyente Chica en 1925 ni siquiera llegó a las urnas. ¿Qué decir de la propuesta de Salvador Allende en 1973? Entonces, si uno lo mira en términos históricos, ¿verdad? Y levantamos un poco la mirada de la contingencia pequeña, en 200 años, este proceso, desde 2019 al 2023, incluyendo tanto a la Convención como al Consejo, logró avanzar mucho más de lo que nunca se había avanzado en un proceso constituyente. ¿Y por qué la gente, porque además no lo quiso entonces? Y porque además por primera vez hubo participación masiva, voto obligatorio, paridad, escaño reservado, etc. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, yo creo, ¿por qué no le gustó? Yo creo que es otro tipo de pregunta. Yo creo que aquí efectivamente hay un tipo de construcción de subjetivación política, ¿verdad? ¿Un tipo de qué? Un tipo de construcción de subjetivación política. El sujeto político, lo que pasa es que ustedes no conocen estos términos probablemente, pero hay un tipo de sujeto político que hoy día está marcado por dinámicas que no son aquellas que trató de empujar la Convención Constitucional y que tampoco son aquellas que trató de empujar el Consejo Constitucional. Hay un sujeto político que está probablemente más marcado por el consumo, por el individualismo, por el, no sé, cierta lógica de hedonismo, ¿verdad?, que está también muy estudiado, y que cito, por ejemplo, a Chamayú, por poner un ejemplo, la sociedad ingobernable, que da cuenta de cómo las lógicas tradicionales de acción política, especialmente las que están vinculadas con la democracia representativa, están cada vez más debilitadas. Entre otras razones porque el poder político ya no está agenciado totalmente en el Estado. Está desterritorializado, hay una crisis evidente del Estado-Nación, y ahí hubo un error por parte de la Convención Constitucional de hablar políticamente desde la tradicionalidad de la democracia representativa, y hubo un error también del Consejo Constitucional, manejado por el Partido Republicano, de apretar las clavijas de la Constitución del 80, cuando la sociedad se había manifestado en contra de la Constitución del 80. ¿Por qué quiere ser diputado usted? Por lo que te decía hace un rato, yo creo que los procesos sociales no son lineales, hay mucho de flujo y reflujo. Yo creo que puedo aportar algo todavía, sobre todo en esa dinámica de cambio social. Yo creo que el aprendizaje de la Convención Constitucional, de la cual yo fui vicepresidente, también nos sirve para tomar
para ponderar de otra manera la forma en la que se manejan los tiempos históricos. Yo creo que en algún sentido ambos procesos, quizás más el nuestro, pero ambos procesos pecaron de mucha ansiedad, de empujar muchas reformas simultáneamente. Estoy escuchando un mea culpa suyo. Y yo creo que parte del aprendizaje histórico de ese ciclo, 2019-2023, debiera ser más estratégico en el tipo de reformas que uno puede empujar y ser más táctico en la forma en la que esos cambios se empujan, ¿verdad? La convención en particular fue ansiosa. Desprendo, Jaime, entonces, que usted cuando estaba en la convención estaba más desconectado de lo que realmente tenía la gente para poder entenderlo. No fue eso lo que dije. Yo creo que hubo un problema de ansiedad, hubo un problema de tiempos, no de desconexión. Los cambios sociales que la convención... Pero la ansiedad, ¿qué lo llevaba? ¿Por qué era ansioso en ese minuto? Los cambios sociales que la Constitución, que la Convención empujaba, son cambios sociales que el pueblo necesita. El problema es que lo empujamos todos al mismo tiempo. Veamos lo que está pasando con esas propuestas que nosotros hicimos. El Sistema Nacional de Cuidado está avanzando. La Comisión de Paz con el pueblo mapuche está avanzando. En la crisis en materia de vivienda, se están haciendo esfuerzos para enfrentarla. El problema de seguridad, lo mismo. El problema de la convención... Sobre todo el avance de los campamentos lo vemos aquí en la región. Claro. Aumentamos el problema en un 55 campamentos de un año a otro. Bueno, porque usted me dice una cosa y le raleé otra. Por eso le digo yo, parece que vivimos en Chile distinto. Su Chile no es el mismo que el mío, o el resto de la gente. Bueno, el problema de la convención es que empujó muchas reformas simultáneamente. En vez de haberlas escogido y haberlas elegido, ¿verdad? Y haber sido un poco más estratégico para empujar aquellas reformas en las cuales efectivamente se puede llegar al resultado. Y estamos en un país, ¿verdad?, que de repente puede ser, como muchos países por lo demás, temeroso frente a tantos cambios. Esta es una cuestión que también está muy trabajada. No se pueden empujar tantos cambios simultáneamente, ¿verdad? Y tú me preguntas por qué hubo tanta ansiedad en la convención. Mira, la convención tuvo más de 100 convencionales independientes que no estaban vinculados a partidos políticos. Fue casi 2/3 de la convención eran convencionales que estaban fuera del sistema. Y para todos esos convencionales, esta era como la única oportunidad que iban a tener de conseguir aquello por lo cual venían luchando hace mucho, mucho tiempo, no solamente ellos, sino que sus familias, sus antepasados, sus abuelos. Entre otras razones porque el sistema político siempre ha estado cerrado a esos modos de representación. Hay sectores de la sociedad chilena... ¿Usted se lo abriría? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no abrirse? ¿Pero cómo? ¿Usted me dice que los espacios de representación institucional tienen que estar cerrados a la élite? No, le estoy preguntando que usted se lo abriría. Por supuesto que sí. ¿Y por qué en su partido no invitan a candidatos como el pelado Aden, la tía Pikachu? Pero no caricaturice la conversación, pues Jorge. Pero ya es difícil conversar con usted. Pero si la tía Pikachu no era parte de la convención. Los espacios institucionales... ¿Pero era parte de la convención o no? Es que ¿por qué me hace preguntas que son tan evidentes de responder? Por eso, entonces, ¿por qué si usted quiere abrirle espacios a esas personas que fueron de la convención, por qué no lo invita a su partido? ¿Quiere que se lo explique? Bueno. Porque usted, Jorge, está haciendo una caricatura. Está tratando de mezclar a los 100 convenciones independientes de los cuales yo estoy hablando, y por tanto el trabajo además de toda la convención constitucional, con un caso aislado de Jorge Bade, de Jorge Rojas Bade. ¿Era uno solo? Que fue, Jorge Rojas es uno solo, claro. Pero era el único caso. ¿Había más Rojas Bade? No sé, le pregunto yo. Había dos Rojas Bade. Usted era parte de esa convención. Entonces, esos sectores de la sociedad que han estado sistemáticamente excluidos de la representación institucional, sintieron que esa oportunidad era la única que iban a tener. Y es razonable verlo desde esa perspectiva, cuando uno trata de empatizar con la acción política de esos sectores, que no son los sectores que uno ve en la tele generalmente en la Diputación, en el Senado o en los gobiernos regionales, entiende que muchos de ellos representan luchas que nunca han sido suficientemente escuchadas por la institucionalidad. Entonces, claro, cuando llegamos ahí... ¿Cómo qué lucha? Cuando llegamos ahí... ¿Pero cómo qué lucha? No, pero Jaime, no, Jorge, no. Pero usted me está hablando de luchas, para yo poder entenderlo, ¿qué luchas interpretan a ellos que los demás no los interpretan? El agua. Tenemos un gobernador que salió electo por el tema del agua. ¿Cómo que no ha escuchado por la sociedad política? ¿Y terminó el régimen de propiedad privada sobre las aguas? ¿Terminó? Pero eso depende del tema político, de la clase política. Exactamente, qué bueno que me está entendiendo Jorge. Dado que eso depende de la acción política, para que esas luchas avancen, para que esas demandas avancen, es necesario que quienes representan al pueblo actúen siguiendo los intereses del pueblo. Y lo que esos sectores han puesto sobre la mesa, lo que puso el estallido, la falta de liderazgo, la violencia,
los representantes independientes de la Convención Constitucional, lo que esa gente puso sobre la mesa es: esta institucionalidad no me representa. No es casualidad que hayan ganado, que haya habido 7 listas de independientes, y no es casualidad que a pesar de tanta atomización en el voto, igualmente ganaron 2/3 de la Convención Constitucional. Eso no es casualidad, eso habla de un problema. Y claro, también es un problema la iglesia quemada, también es un problema el vandalismo, por supuesto que son un problema, pero si con el problema de la violencia queremos tapar el otro problema, no vamos a avanzar mucho. Entonces yo más bien formularía la pregunta al revés: ¿qué hemos aprendido del estallido social? ¿Qué aprendieron los sectores conservadores de la violencia que se desplegó en el estallido social? ¿Queremos esa violencia? No la queremos. No la queremos. Pero esa violencia no es espontánea, no es brutal, no es gratuita. Tiene una razón. ¿Y qué aprende su generación? Es por eso a lo mejor que hoy día piensa Mi usted generación o la anterior, porque como estamos hablando de generaciones del distintas. tema del mismo Frente Amplio, el movimiento que usted representa. ¿No será por eso que hoy día esos mismos cambios que usted a lo mejor pensó hacer en la Constitución fallida, en la 1 y en la 2, ¿cierto? Los quiere No, hacer es que el Consejo propuso un tipo de texto constitucional que no tenía nada que ver con el que hizo la Convención Constitucional. O sea, la propuesta del Partido Republicano era muy distinta a la otra. Sí, obviamente, sí. No estamos diciendo que no estamos diciendo que ninguna de las dos era mejor que la otra o mejor que el tema está que ninguna de las dos equiparó, pero ninguna de las dos Chile lo quiso, ahí lo equiparó. Chile no quiso ninguna de las dos, ni en la primera ni en la segunda. Y nosotros cuando uno hace, y usted lo mismo lo redice, tuvimos un estallido social, salieron mucha gente a la calle, ¿cierto? Después derivamos en una convención donde la gente puso y tuvo la esperanza de que ese Chile, ¿cierto?, fuese arreglado con todos ustedes. Usted fue parte de eso. Eso no se cumplió, no hicieron la pega. No cumplieron la expectativa, porque la pega la hicieron, cobraron igual, pero se gastaron mucha plata en la primera constituyente, ¿no? En la segunda también, mucho dinero se gastó. Entonces, cuando uno hace el resumen para atrás, Jaime, y dice, oye, perdimos todo este tiempo, ¿qué ganamos? Si seguimos con la misma constitución del 80. Entonces, no sé, entonces, cuando yo lo escucho hablar a usted, por eso le pregunto, parece que estamos en dos Chiles distintos. Ahora, perfecto, usted ahora... Pero usted me hizo esa pregunta y se la contesté, parece que no me entendió. No, sí la entendí. Ah, ya. Sí la entendí y le estoy contextualizando que efectivamente su visión, su respuesta, que la encuentro válida, es muy distinta a la respuesta que pueden pensar otros. Usted por eso... Evidentemente. Usted yo creo que por eso me invita a esta conversación, exactamente, ¿no? porque usted mira un Chile distinto y quiero entender su Chile. Entonces, no sé si lo veo con mucha ganas de entender, Jorge. Lo veo con más ganas de polemizar. Pero bueno, está bien, es parte de su trabajo, supongo. Pero a ver, yo tengo que entender cómo ven la política que uno es invitado y poder transparentarla. Esa es la idea de invitarlo. ¿Para qué lo voy a invitar si vamos a hablar de... Es que como no me deja contestar, se lo dejado, a ver, si nosotros sumamos los tiempos que usted ha hablado, lo que yo he hablado, créame que usted tiene muchos más minutos. Lo que pasa es que la idea es que sea un diálogo, no un monólogo. Ah, vale. ¿Cierto? Bueno, usted quiere ser parlamentario, quiere ser diputado. Y cuando usted habla de una constitución aún ilegítima, desde la Cámara... ¿Quiere impulsar nuevamente que volvamos a un sistema a hacer una nueva constitución? No forma parte de mi propuesta, yo creo que no está en los contextos históricos para una discusión como esa. Esa es la pregunta. ¿Cree usted que el Congreso podría hacer cambios constitucionales? ¿Es el lugar donde debiesen hacerse? No entiendo muy bien el sentido de la pregunta. Los cambios constitucionales, si son reformas constitucionales... ¿Se pueden hacer desde el Congreso? Una posibilidad es hacerla desde el Congreso, para eso está el capítulo 15 de la Constitución, y otra posibilidad es hacerla en clave constituyente, como se trató de hacer el 2021 y el 2023. Pero usted dice que hoy día no estaría el escenario para la primera, pero sí para la segunda. Yo creo que no hay hoy día escenario para ninguna de las dos discusiones. Me da la impresión de que los elementos fundacionales del orden constitucional vigente están siendo revisados y reformados por otras vías, diríamos más particulares y no general, no del todo, como se intentó el 2021 y el 2023. Creo que los avances que se están haciendo en materia de seguridad social, trabajo, sistema nacional de cuidado, la discusión en torno, por ejemplo, a las cuotas de pesca, da cuenta de un orden constitucional que está agotado y que está siendo en algún sentido reformado por partes, ¿verdad? Como ha sido reformado, ¿verdad?, desde el 89 por lo demás. Y que probablemente en este momento, en este contexto, considerando el tipo de preocupaciones que se toma en la agenda pública, no sería razonable pensar en un recambio constitucional. Ahora, esa es la respuesta de hoy día, junio de 2025, no sé lo que va a pasar en, no sé, septiembre de 2027.
Ya, pero hoy día, por ejemplo, uno de lo que se discute en el Congreso ¿cierto? Es este famoso cambio al sistema político de poner ciertas trabas a la generación de partidos con ciertos porcentajes mínimos, que justamente se busca para que se pongan un poco más de acuerdo. ¿Usted cree que este sistema, esta reforma que se busca hacer, permitiría, por ejemplo, evitar lo que pasó en la constituyente que usted participó, que había muchas personas con pensamientos distintos y era difícil ponerse de acuerdo? ¿Sirven estos procesos para que hoy día usted en un parlamento a lo mejor que va a integrar, y lo más probable es que sí lo integre, representando el Frente Amplio por Viña del Mar, esto sirva para ponerse de acuerdo? Ya, es que ahí hay dos premisas que son complejas, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú dices, claro, hay una gran diversidad política en la Convención Constitucional y les costaba ponerse de acuerdo. Primero, yo creo que es un dato positivo que las instituciones de representación popular reflejen la diversidad social del país. Chile es un país diverso, no es un país monolítico. Yo creo que mientras más plural y compleja sea la representación de ese país, es más factible que de ahí salga una norma, una ley, lo que sea el reflejo del Chile real. Y efectivamente fue difícil ponerse de acuerdo en la Convención Constitucional. Y de hecho no se pusieron. Pero no, nos pusimos de acuerdo. Sí, pero vamos a volver, avancemos para el punto del Parlamento. No, pero es que por favor, usted, ese es el problema con este tipo de preguntas. Usted asume cuestiones que son falsas. La Convención Constitucional... Yo no estoy asumiendo lo que sea falso, usted acaba de decir que no nos pusimos de acuerdo, y eso no es verdad. La Convención Constitucional aprobaba sus normas con quórum de 2/3. Sí, estoy de acuerdo, Jaime. Esos son Jaime, 103 votos sobre 155. A lo que me refiero, que efectivamente... Lo que usted quiere decir es que la derecha se restó de esa discusión, y ese es otro problema. No estoy hablando ni siquiera de la derecha. Yo lo que me estoy refiriendo es que efectivamente hoy día... ¿Cuál es el éxito que uno espera del grupo de políticos que, independiente del color político que sea, representen, que se pongan de acuerdo y que sean capaces? No necesariamente. O sea, yo creo que la gente espera eso. A lo mejor usted no espera eso, pero la gente que está esperando que se pongan de acuerdo y que tengan una buena política de salud, por que ejemplo, se pongan de acuerdo y que tengan una buena política de educación. Pero que se pongan de acuerdo en qué. Pero es que porque también podrían ponerse de acuerdo para proteger sus propios intereses y cubrirse la espalda respecto a los casos de corrupción. Pero se tienen que poner de acuerdo para dar solución a la gente. Exactamente, exactamente. No es el acuerdo porque sí. Pero si de eso se trata. Pero bueno, déjame contestar. No es el acuerdo porque sí. No es el acuerdo como sustantivo. Es el acuerdo como el resultado de un grupo de representantes de la voluntad popular que trabajan para proteger los intereses del pueblo. Si el acuerdo al que ellos llegan no protege los intereses del pueblo, es un acuerdo espurio. Le hago la pregunta de otra manera. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Ok, le hago la pregunta de otra manera. Para llegar a cumplir los intereses del pueblo, ¿es bueno colocar una restricción como se busca en el famoso programa, o sea, el proyecto de ley de sistema de cambiar hasta el 5% de representación, que haya una traba de entrada? ¿Es bueno para lograr el objetivo que usted dice? Yo creo que es bueno, pero es una medida parcial. Yo creo que faltan medidas complementarias. Más que traba, es un umbral de entrada para la representación de los partidos políticos. A mí me parece razonable ordenar la forma en la que los partidos políticos llegan al Congreso, entre otras razones para evitar que el partido se convierta en una pyme, ¿verdad?, donde con el financiamiento público a la política terminen siendo las campañas electorales forma de financiamiento de la vida de los candidatos que no llegan ya. Pero el problema que hay detrás de eso y que no podemos obviar simplemente es que el riesgo que se corre es disminuir la representación. El orden dentro del funcionamiento del sistema político es una cuestión positiva, salvo que se empiece a afectar la representación de los intereses del pueblo, porque claro, lo más ordenado es tener un parlamentario. Ese parlamentario se pone de acuerdo consigo mismo en nada de tiempo. Y claro, es más difícil poner de acuerdo a 155. Pero ¿qué es más representativo de la diversidad política del país? ¿1 o 150? Ahora, la forma en la que se eligen esos 150 es importante. La disciplina de los partidos es importante. Que se pierda el escaño cuando un diputado renuncia al partido es importante para evitar esto del discolaje y que el diputado o el senador va como eligiendo la campaña, la tienda. ¿Está de acuerdo usted con los arrastres? Yo estoy de acuerdo con los arrastres porque lo que hay detrás de eso es la elección por un proyecto. El arrastre es propio de la elección por listas.
No, O sea, no de la elección. no está de acuerdo de lo primero, está de acuerdo en arrastre. Me parece me parece sorpresivo. A ver, explíqueme por qué. ¿Por qué? Porque en el fondo, qué más representativo que si se eligen 8 diputados en el distrito suyo, por ejemplo, Claro. sean electos los 8 que reciben más votos. ¿Por qué no? Eso es representación. ¿Sabe por qué? A ver. Porque la política es una acción colectiva, no es individual. Y los candidatos que somos candidatos somos parte de una lista. Entonces sí. Escúcheme. Pero me hace una pregunta, déjeme contestar. Pero es que- Y la gente cuando vota por uno, no solamente vota por una persona, también vota por las ideas que uno representa. Y las ideas que uno representa van en la lista completa de candidatos y candidatas que forman parte de las mismas ideas. Entonces, claro, si un candidato individualmente considerado tiene muchos votos y sale elegido, perfecto, muy bien. Pero si además, no en lugar de, si además la lista que representa los mismos ideales que esa persona tiene un caudal de votos suficiente para elegir 2 representantes, muy bien pues. Porque no solamente ganan los individuos, ganan también las ideas. Y ese es un detalle que hay que dar. O sea, usted, por una parte, por eso le digo, por una parte usted habla que efectivamente no está de acuerdo con este umbral del 5%, o no es que no estoy de acuerdo, sino que le parece peligroso Estoy de acuerdo, ¿cómo que no? No, está de acuerdo, pero, a ver. Pero Jorge, a ver, pero, acabo de decir que sí, ahora me dice que no. Sí, pero está de acuerdo, Claro que estoy de pero acuerdo con también un umbral corre de entrada. peligro que las diversidades no serían representadas. No, no la diversidad. A ver. El problema del orden excesivo al interior de los mecanismos de representación popular es que se debilite la representación. La representación. Este es un sistema representativo, ¿verdad? Y no, por eso le digo, Mientras mejor funcione la representación, mejor democracia vamos a tener. Perfecto, y por eso no es más representativo que justamente si se eligen 8 diputados, salgan electos los 8 más votados. Si la política fuera un mercado de ideas, probablemente sí. Pero como no consumimos ideas, sino que las procesamos colectivamente, junto con la representación de candidatos individuales, las personas votamos por ideas, no solamente por personas. ¿Por qué la política está tan debilitada? Entre otras razones, porque los grandes proyectos se han ido perdiendo. Los grandes ideales se han ido perdiendo. Una forma de reencantar la política es no solamente empoderando los espacios de decisión para que puedan tomar decisiones importantes, sino que además rescatando la posibilidad de que la política sea una acción colectiva, donde las ideas que tenemos, que compartimos, las podamos defender y representar juntos. Eso supone efectivamente que uno milita en un partido, que hay compañeros y compañeras, que militan en otro, que hay listas, ¿verdad? No son competencias individuales. Las campañas electorales no son competencias individuales, son competencias colectivas. Por eso no tiene nada de raro estar a favor de un umbral para que esas ideas efectivamente alcancen representación, pero con potencia, con fuerza, no un candidato solo, y además permitir que esas listas de partido puedan elegir 1, 2 o 3 candidatos. ¿Usted es partidario que el oficialismo vaya en una sola lista parlamentaria o en 2? No, se están haciendo todos los esfuerzos para que vayamos en una sola lista, efectivamente. Sí. ¿Cree que se va a lograr? Yo espero que sí. Hay partidos que han estado señalando que no están tan de acuerdo, hay diferencias más o menos importantes, ¿verdad?, en el arco político. El esfuerzo que está haciendo el Frente Amplio y también el gobierno es crecer dentro de los márgenes del oficialismo, poder incorporar, por ejemplo, la democracia cristiana dentro de ello. Pero bueno, hay que ver qué ocurre con esa negociación y Sí. yo espero que prosperen. Si usted dependiera, ¿dejaría competir a Jorge Sharp en la senatorial? ¿Por el oficialismo? Es que yo no sé si Jorge se considera oficialista. Está apoyando a Mulet, candidato de la primaria. Bueno, entonces no habría problema en eso. ¿Usted lo dejaría competir? Bueno, no soy yo quien No, para pero si de usted- dejarlo fuera, pero de usted dependiera. Porque mucha gente de su sector dice que no. Jorge Brito, por ejemplo. es que por eso te digo, si el escenario es ampliar el escenario oficialista lo más posible, yo no veo problema Y que compita Jorge y no Sharp. me parecería razonable dejar fuera de un escenario oficialista a quienes se sienten también oficialistas. Claro.
¿Y quién debiese ser el senador de su partido? Porque hay un problema No ahí. sé, yo ahí no tengo Pero si tuviese que elegir uno de los tres, po. Yo no tengo opinión porque tenemos un senador en ejercicio, que Juan Ignacio Latorre, No debiese ser el que tiene y mantiene. tenemos dos diputados que han hecho un muy buen trabajo, Jorge Brito y Diego Ibáñez. Yo creo que los tres están en muy buena condición. Yo espero que el partido salga con un buen mecanismo de resolución de conflictos. ¿Cuál debiese ser un buen mecanismo? Mira, ya no hicimos primarias oficiales porque habría que haberla hecho junto con la presidencial. Quizá una primaria interna puede ser una buena idea, pero no sé, además que también entiendo que tienen que haber mecanismos de resolución de este tipo de diferencias que sean suficientemente objetivos, ¿verdad?, para poder tomar decisiones que la militancia acepte como Y que estén legítimas, todos de acuerdo, po. pero que además tengan la flexibilidad necesaria porque no todos los territorios, los distritos y las regiones tienen los mismos problemas. Pero yo espero que el partido tenga un mecanismo de resolución del conflicto adecuado. Sí. Es un buen problema tener hartos candidatos. Tienen harto, pues, y en Viña también tienen. Pero un buen problema. Bueno. Es de los problemas positivos Oiga, que puede tener un partido. Tener harta gente. ¿A quién va a llevar de compañero de lista? Valeria Cárcamo, la Natalie Campuzano, porque puede llevar uno solo nomás. Bueno, de nuevo depende de la cantidad de partidos que vayan a concurrir en la lista. O sea, ¿usted está seguro? ¿Usted sí o Yo sí? creo que sí. No, Sí. o sea, no tengo nada firmado, pero yo creo que sí. Estoy primero en todas las encuestas. Gané una elección importante hace 4 años atrás. Pero, o sea, yo creo que hoy día no hay nadie seguro. A mí me parece razonable que alguien con mi caudal electoral sea candidato, pero bueno, el partido determinará en su momento la parrilla y las listas de candidaturas, claro. Hoy día, y para terminar, el mensaje para la gente de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, San Antonio, que creen Casablanca. Casablanca, ¿cierto? ¿Por qué usted va a ser un buen diputado para ellos? ¿Y por qué usted los va a representar de buena manera? Mira, yo encarno, de alguna manera, un ideal de esperanza y de cambio social que se vio frustrado efectivamente con la Convención Constitucional y con la derrota del plebiscito, pero también un aprendizaje muy importante respecto a la forma en la que hay que empujar los cambios sociales. Hay un caudal político muy significativo detrás del apruebo, hay 5 millones de votos, que de alguna manera están siendo cancelados y bastante como ninguneados después del 4 de septiembre. Y es un escenario bien particular porque eso nunca había ocurrido antes con un sector derrotado en una elección o en un plebiscito. No ocurrió, por cierto, con la derecha después del 5 de octubre del 89, del 88. Y me parece que es muy importante que ese sector político, que puede no ser mayoritario, pero también puede que sí, finalmente el presidente de la República es de mi partido, tenga la representación política que merece y sus ideas sean defendidas, ¿verdad?, con el vigor y la valentía que esas ideas merecen. Y yo creo que yo puedo ser efectivamente un buen representante de aquello. ¿Esta es la revancha de Baza? No, entre otras razones porque, insisto, yo no creo en la política como algo personal. ¿Ah? No, pero la revancha en el buen sentido. Ahora sí lo espero representar de mejor manera. Yo lo representé de buena manera. Hicimos un igual, texto. pero es frustrante. Sí, claro, pues hicimos un texto. Hoy día se me ha enojado como 3 veces por lo mismo. Pero O sea, es que usted con sus pero preguntas. se ha enojado fuertemente. Que me siento- mañosea el estallido, me mañosea todo. porque siento que es frustrante. Si obviamente si usted creyó en el tema, yo me pongo a pensar, usted vicepresidente, intentó que le saliera todo bien y lamentablemente salió todo mal. Ok, pues pasamos a ese tema. No, pero no es ese el tema. Pero ves que volvemos para atrás. Sí, pues es que yo. Pero para porque que me terminemos. dice mañoseo, pero después usted dice, que el estallido fue pura violencia. El estallido no fue pura violencia. Casi. Ya, No, pero miremos, no. miremos el futuro. ¿Es el revanchismo de buena manera? No. ¿Es poder construir hoy día con esa experiencia ganada de una manera distinta? No, yo en temas de revancha no lo plantearía. Yo sí creo que es una nueva oportunidad, efectivamente. Buen punto, buena oportunidad más que revancha. Es más positivo mirar la mirada. No, es que revancha tiene una connotación negativa que a mí en principio no me gusta. No, yo creo que es una nueva oportunidad, efectivamente, para seguir empujando ciertas discusiones y participando en ciertas deliberaciones importantes para el país, para la población, que en algún sentido se abrieron con la Convención Constitucional, que algunas han continuado con el gobierno, algunas, o sea, el Sistema Nacional de Cuidados, por poner un ejemplo, y que probablemente otras tengan que seguir su camino, pensando en que hay materias pendientes en salud, en educación, ¿verdad?, en libertad de expresión, para qué decir. Y yo creo que sobre todo en un escenario como el que estamos viviendo ahora, donde hay una amenaza bien significativa a las libertades individuales en el contexto geopolítico mundial, ¿verdad? Estamos a puertas eventualmente de una declaración de guerra entre Israel e Irán. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con las universidades. O sea, hay un problema importante. Yo creo que
necesitamos efectivamente fuerza y vigor para seguir empujando las ideas que nosotros representamos, y yo creo ser un buen representante de esas ideas. Jaime Baza, el hombre que lidera las encuestas en la región de Valparaíso, en el distrito 7, con nosotros acá en PuraNoticia.cl. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Esto es La Entrevista en PuraNoticia.cl.